Ok, profe, profesor, Se cortó la reunión, ¿cierto, compañeros? Creo que al Nos profe se le estamos está conectando conectando el el audio. audio. Si nos estamos El conectando profesor con el mismo link. el profesor nos dijo que era que solamente estaba por 40 minutos, entonces que se iba a cortar mientras le arreglaban eso, creo. profesor. Sí, a mí me sacó. Ya Eh, volví a entrar. Está por 40 minutos. Tengo que profesor, configurar. qué pena interrumpirte. Me dice la ingeniera que si puedes abrir tu correo y activar tu cuenta de Zoom, porque ella ya lo hizo para que el link corra de largo y no se pare a los 40 minutos. Yo creo que ya me lo acaban de activar porque me sale, por ejemplo, yo estoy en mi correo, pero no sé si me salgo otra vez. Me vuelvo a ingresar. Yo creo que ya. Yo creo. Sí, como malo el internet. Sí, sigamos puntual, presentación, dónde trabajan y qué área más o menos que se van a dedicar y listo. Juliana Salas, Catalina López, Buenos días, tengo 24 años, soy administradora de empresas, lo que mis compañeros ya habían mencionado. Siento que quedamos con vacíos en cuanto a la materia, pero como ya mencionaron también otros compañeros, digamos que vimos cosas interesantes, más no trascendentales para lo que era el contexto que veíamos la materia. Entonces, pues sí me gustaría poder como llenar esos vacíos que tenemos. perfecto. Valentina Viervesca, Profe, buenos días. Mi nombre es Valentina Viescas, tengo 20 años, soy de Bogotá y actualmente solo estoy estudiando. ¿qué área del derecho te gusta, Valentina? Eh, la verdad, la que más me gusta es el derecho laboral. Ok, gracias. Luis Carranza Ávila, Buenos días. Buenos días, Luis Carranza Ávila, presente, doctor. Actualmente trabajo en la alcaldía de Soacha, en un tema como contratista, y me decidí a estudiar Derecho para profesionalizarme en mi trabajo. Gracias. gracias. Yaira Guarín, Yo, profe, buenos días. Bueno, yo tengo 22 años, actualmente solamente estudio. En mi área, hasta el momento, las que más me gustan son el comercial y el penal. Hice una tecnología en investigación criminal y ya. ok, gracias.
Eduardo Bermeo. Buenos días, profesor. Yo tengo 24 años, soy diseñador web, también tengo un pequeño emprendimiento y el área que más me gusta es el constitucional. Muchas gracias. Gracias. Paola Gómez. Buenos días, yo tengo 28 años, por el momento solo me dedico a estudiar y el área que más me gusta del derecho, que me ha gustado hasta el momento, es el derecho penal. Ok, bienvenida, una penalista más. Gracias. Fernando Vaquero. Profesor, buenos días. Buenos días. Aló. Buenos días, Fernando. Profe, ¿cómo ha estado? Mi nombre es Fernando Vaquero, soy cocinero, trabajo también con transporte público y pues nada, doctor, con ganas de aprender. Ok, gracias, Fernando. William Segura. Buenos días, profe. Mucho gusto, William Segura, profe. Pues como ya los compañeros lo han dicho, el profesor Lozada da una cátedra muy específica hacia unos temas. No hay que decir que no se aprovechó, porque sí se aprovechó, deja muchas ideas claras de algunos aspectos, pero también quedan muchos vacíos, profe. Y entonces ahí quedamos en pendiente para seguir enriqueciéndonos prácticamente en el intelecto del derecho, profe. Y gracias, ahí estamos, profe. Muchas gracias, William. Diego Monroy. Doctor, buenos días. Mi nombre es Diego Monroy, soy auxiliar de la justicia, trabajo como perito evaluador de bienes muebles e inmuebles. Respecto a la materia, a mí me ha parecido muy interesante el conocimiento que nos impartió el doctor Lozada, debiendo profundizar en algunos temas puntuales y terminando las lecturas, que pienso que lo más edificante para todos es terminar las lecturas que él nos sugirió y complementar con otras cosas que uno investiga adicionales. No más, doctor, en el momento esperando con muchas expectativas de su clase. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Diego. Además que tiene el nombre de un magistrado. Julián Bustamante, Julián ya. Alex Méndez. Presente, doctor. Mi nombre es Alexander Méndez. Yo soy ingeniero. Me he desempeñado en el sector público y en el sector privado. Tengo una empresa de control ambiental. Y bueno, con respecto al doctor Lozada, pues a mí me pareció muy valioso todo lo que aprendí con él. Considero que el señor. No, recuerden que la pregunta más que todo no del profesor, sino de ustedes, que quiero saber qué hacen, cuál área le gusta y su nombre completo. Bueno, doctor, yo me dedico a los controles ambientales y tengo una empresa sobre ese tema. Y he trabajado como capacitador en la Universidad Distrital, hice materias de maestría en logística industrial, soy militar retirado del Ejército de Colombia. Eso, doctor. Ok. ¿Nos pueden alzar la mano? ¿Quién falta, por favor? Sebastián Guerrero. Buenos días, profesor. Bueno, yo trabajé durante la pandemia como asesor comercial en un condominio campestre. Pues actualmente estoy estudiando licenciatura en inglés y esta carrera. Y pues me gustaría especializarme en derecho penal o en derecho administrativo. Gracias, Sebastián. Omar Ortiz, por favor. Buenos días, profesor, y todos los compañeros. Mi nombre es Omar Ortiz. Yo pues soy administrador de empresas. Manejo el tema de propiedad horizontal y no, pues dispuesto a aprender. Creo que es un complemento para ya los conocimientos que tengo, la parte del derecho, y por eso pues me matriculé y espero obtener los mejores resultados. Mil gracias. Gracias a ti, Omar. Juanita Barrera.
Buenos días, doctor. Mi nombre es Juanita Barrera Gudelo. Tengo 18 años, estoy trabajando en una oficina de televentas y ya, y estudiando, nada más. Gracias, Mónica. Diego Escobar. Dana Valentina. Buenos días, mi nombre es Dana Valentina, yo tengo 20 años. La rama que más me gusta del derecho es la penal. Resido en Bogotá y no solo soy estudiante. Gracias, Dana. Efraín Díaz. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Soy oficial retirado del ejército, administrador de empresas. Bienvenido, profesor, y esperamos que nos aclare bastantes dudas con respecto al docente Lozada. Y, doctor, esperando que nos vaya bien con su materia. Muchas gracias. Es tercer semestre, no es segundo. Muchas gracias. Rodrigo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Rodrigo Endara. Soy contador público, especialista y magíster en Derecho Tributario. Estoy estudiando Derecho para complementar pues mi carrera. También tengo unas actividades de comercio que corresponde a unos gastropub cercano al centro histórico. Mi expectativa con la materia constitucional pues es profundizar un poco más el derecho constitucional y estoy muy atento a este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Viviana. Viviana Jiménez, ¿sí? Sí, señor, Viviana Jiménez. Sí. Buenos días, profe. Mi nombre es Viviana Jiménez. Yo soy bacterióloga, especializada en gerencia de la calidad. Y bueno, estoy aquí para ampliar mis conocimientos y asimismo mi campo laboral. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Rodrigo Endara ya, ¿verdad? Oscar Celedón. Y Brigitte Suesca. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, mi nombre es Brigitte Suesca. Yo tengo un técnico en administración de empresas. Actualmente pues estudiando la carrera de Derecho. En el momento no estoy trabajando y me inclino más por el derecho penal. Gracias, Brigitte. Diego Escobar. Profe, muy buenos días. Diego Escobar Guinea, soy ingeniero financiero, trabajo en el Ministerio de Salud. Me inclino mucho por el derecho penal y el derecho. Ok, gracias, Diego. ¿Alguien más falta por presentarse? Oscar Celedón. Disciplinario. Sí, doctor Oscar, ¿cómo está? Bien, doctor. Buenos días. Mi nombre es Oscar José Celedón Pimienta. En la actualidad soy el representante legal de una fundación. Trabajamos en la actualidad sobre comida caliente para personas en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Gracias. Homer Chala. Buenos días, profesor. Yo solamente me dedico ahorita a estudiar y a arrendar apartamentos. Es lo único que estoy haciendo en este momento. Gracias. ¿Qué área del derecho te gusta, Homer? ¿Qué área del derecho? Mi padre es abogado, él está en penal, es el especializado en penal y me llama mucho la atención. Pero de igual manera me gusta más comercial y civil, debido a que el penal tiene muchas cosas muy difíciles para hacer y sobrellevar. Gracias, hombre. Sergio Sánchez. Profe, buenos días. Mi nombre es Sergio Andrés Sánchez.
Actualmente trabajo para el Ejército Nacional en el grado de mayor y la rama del derecho que me gusta es el derecho civil. Gracias, Sergio. Karen G. Un poquito de esto a la sopa para que espese. Y hay otro Moto G8, Paul. Sí, doctor, qué pena. Soy Jairo Díaz, es que estoy usando provisionalmente Tranquilo. Un celular ajeno. Doctor, gracias. Soy Jairo Díaz, retirado hace muy poco, pensionado del Instituto Penitenciario. Actualmente laboramos en una empresa familiar de publicidad. La rama del derecho en la que quisiera profundizar sería en lo penal, debido a, pues, de todas maneras a las experiencias, conocimientos y hay situaciones conocidas y presenciadas en lo laboral, despertaron un gusto sobre esa materia y quisiera, pues, fortalecer esos conocimientos en esa rama. Gracias. Gracias, Javier. Karen G. Profe, falto yo, Karen González. Sí. Pues, profe, yo estoy estudiando Derecho porque quiero entrar a la parte del ejército y tengo 18 años actualmente y yo lo estoy estudiando. Ok, Karen, gracias. ¿Alguien más que haga falta? Daniel. Buenos días, mi nombre es Daniel Grisales, tengo 21 años. Actualmente estoy trabajando en un buró de derechos humanos que es de mis padres y hasta la fecha me interesa mucho el derecho penal y el administrativo. Listo, Daniel. Mil gracias. Bueno, aquí seguimos. John Cristancho. Profesor, muy buenos días. Mi nombre es John Cristancho. Soy comerciante y pues, profe, con bastante expectativa de aprender cositas de la carrera y ahí estaré, profe, juicioso. Muchas gracias, John. Bueno, este es el programa. Yo les vamos a presentar el programa, lo que vamos a trabajar, lo que la universidad nos pasó para los temas que vamos a ver en esta clase. Yo les voy a enseñar muchísimos pequeños detalles también del litigio y cosas que les van a servir para su vida y para su formación como abogados. Y les voy soltando tips para lograr lo que un abogado necesita, que es lograr una persuasión efectiva y tener una comunicación asertiva frente a lo que van a desarrollar, pues, en su día a día como abogados en su tema laboral. La materia, como ustedes saben, constitucional colombiano, me imagino que este sería 2, y ya dieron el 1 con el otro profesor. Bueno, tercer semestre, ahí está cómo está la justificación, que es el estudio de las instituciones consagradas en la Constitución Política de Colombia, en las subcategorías orgánicas y dogmáticas, teniendo en cuenta, pues, los conceptos frente al nuevo Estado constitucional, social y democrático de derecho. Déjenme quitar algo acá. Bueno, frente a esa evolución de Estado constitucional, social y democrático de derecho, que pasamos de Estado que eso creo que fue lo que vieron en la teoría de Estado, que pasamos de un Estado de derecho a un Estado social y democrático de derecho. ¿Y cuál es la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado social y democrático de derecho, un Estado social, un Estado liberal? ¿Y cuáles son las principales consecuencias que emergen a partir del nuevo paradigma social y político, que es la Constitución del 91, en donde se cambia como tal de un Estado de derecho a un Estado social y democrático de derecho?
tiene como principal fundamento, primero, la Constitución, la supremacía de la norma, segundo, pues la dignidad humana, bueno, teniendo principalmente la dignidad humana como centro pues, de todo el ordenamiento jurídico, y con base en eso, pues la Constitución como máxima norma de normas, según el artículo 4, frente a las demás normatividades o leyes y estructuras normativas. Y de ahí pues miraremos todo lo que es el tema del bloque de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad en sentido estricto, bloque de constitucionalidad en sentido lato, y cuáles son los rangos normativos, que en principios, y el análisis de la diferencia en Estado de Derecho y Estado Social y Democrático de Derecho. Los objetivos como tal, los objetivos generales y los objetivos específicos, que es como el conocer, identificar y comprender los fundamentos del derecho constitucional colombiano con sus categorías dogmáticas y orgánicas, en lo que son los valores, principios, derechos, deberes, reglas constitucionales que representan el núcleo del derecho nacional contemporáneo. Esto creo que esto es un tema, esa disyuntiva o esa colusión entre los principios y reglas, si no estoy mal, debieron haberlo en teoría del derecho, en lo que Dworkin decía frente a qué pasa cuando hay una contradicción entre los principios y las reglas, o qué pasa cuando hay una colusión, un choque entre principios y principios, o reglas y reglas, cuando se sacan del ordenamiento jurídico, cuando no, y a partir de esa colusión y de ese análisis de lo que hablaba Dworkin y Hart frente a estos temas, son ciertas acciones constitucionales, como es la excepción de inconstitucionalidad, frente a los principios, en donde en determinados casos específicos se hace cierta norma, se aparta del ordenamiento, frente a cierto caso, se aparta del ordenamiento constitucional, pero no significa que esta norma pues sea desconocedora como tal de la Constitución, y por lo tanto no se saca del ordenamiento jurídico, sino solamente en un caso provisional o concreto, que es donde se va a remover o aplicar otro principio totalmente distinto. Los específicos de la Constitución del 91, comprende la estructura del Estado colombiano. Para eso es importante que ustedes tengan claro, pues, me gustaría ver qué fue lo que vieron el semestre anterior para saber si hicieron la división de los sistemas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de lo que es la desconcentración, de descentralización, delegación. Eso también lo van a ver en Derecho Administrativo. Lo primero que vamos a hacer hoy como tal es la presentación del programa. Vamos a hacer unas actividades que vamos a determinar frente a que vamos a hacer el trámite del procedimiento de la acción de tutela, que esa es la actividad que vamos a desarrollar. Es una actividad que va a tener como tal la capacidad o la posibilidad que la nota que saquen en ese trabajo, pues le va a quitar la nota, la peor nota, le va a reemplazar la peor nota que ustedes tengan pues, en las 3 notas de los parciales que vamos a tomar. Y esta introducción pues, del derecho constitucional, que son estas cosas que estamos hablando, de lo que deben tener. Vamos a ver este video, los primeros 20 minutos y después los otros 20 minutos frente al sistema de salud que está en Estados Unidos, y esa violación que se tiene del derecho a la o esa presunta violación que se tiene al derecho a la salud, y otros análisis que podemos debatir de este video. La segunda sesión, pues vamos a hablar sobre el proceso constituyente, en principio la génesis de la Constitución del 91, vamos a hablar de esa historia constitucional, ciertos elementos básicos de la evolución que se ha tenido frente a las otras constituciones, y cuáles son sus características, cuáles son las características que se han tenido, los principios constitucionales fundamentales del Estado colombiano. Obviamente toda esa evolución pues, va a entrar a analizar la crisis del 86, toda la mayoría de las reformas que se hicieron, ese contexto social y político de la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que ustedes hablaban, ese poder constituyente primario, y cómo nace. Y para eso también vamos a leer ese acuerdo que se firmó en esa época ese acuerdo político entre el gobierno nacional, los partidos políticos, el M19, la Iglesia Católica, en calidad de tutora, que se los voy a juntar y se los voy a subir ahorita que terminemos la clase, en las horas de la tarde, en la plataforma. Vamos a entender qué es ese carácter normativo de la Constitución,
y eso son una de las diferencias que se tienen del Estado de Derecho al Estado Social y Democrático de Derecho. Y en esa Constitución de la 91, lo que les mencionaba ahorita, la supremacía de la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, bueno, las normas en las que se asiente la fuerza normativa de la Constitución, eso se desprende un poco lo que es el bloque de constitucionalidad y cuáles son esas normas que, a pesar de que no están en la Constitución, tienen ese rango constitucional. Y esa superación del Estado con supremacía legislativa, que es ese entendimiento, bueno, lo que antes era el entendimiento de un Estado de Derecho a partir de la concepción de Kelsen, en donde la estructura piramidal del ordenamiento jurídico nacía o tenía como máximo, como la cúspide de la pirámide, era la ley, en donde la ley es la ley y debe cumplirse, y en todo caso, así dura lex es lex, que era lo que decía Kelsen, y por lo tanto, así sea la dura la aplicación, se debe hacer cumplir la ley y la interpretación del juez. No, el juez solamente debería interpretar la ley y aplicar la ley. El juez debería aplicar la ley y no hacer cualquier interpretación de lo que quería decir. A partir de esto, de esta evolución es que también nacen las diferentes formas de interpretación que se tienen hoy en día y las posibilidades de que el juez pueda interpretar teniendo la esencia de los principios y los principios rectores, aplicar una ley que sea para cada caso en concreto. Las lecturas para esto yo se las voy a subir ahorita. La de Valencia Villa, cartas de batalla, la historia constitucional comparada en Iberoamérica, lo que pasa, y vamos a ir explicando otras documentaciones que se las voy a ir haciendo, se lo voy a poner como complementarios para que tengan idea. La sesión 3, que es la sesión del viernes, como tal, Estado social y derecho democrático y pluralista, el tipo concreto del Estado, el Estado social de derecho como un nuevo tipo de Estado, el respeto a la dignidad humana, el intervencionismo del Estado como instrumento para la realización del Estado social de derecho, y de pronto esa necesidad de lo que decía esta persona que hablaba sobre la mano invisible, Smith, frente a que el Estado no debía intervenir en la regulación del mercado, sino que el mismo mercado solamente por sí solo iba a regularse, lo cual esto entra en una decadencia con la crisis, si no estoy mal, del 89, 86, 89, en donde se ve la necesidad de intervención del Estado para poder regular estos mercados. Aquí están otras lecturas que les vamos a subir, sobre todo esta sentencia súper importante frente a la T 406 de 1992. Les pregunto, ¿ustedes saben la diferencia entre las sentencias T, SU y C? Sí, doctor, yo sé las diferencias. Las sentencias SU son sentencias de unificación, las sentencias T son las que vienen o la que está a favor de todo derecho fundamental, y las sentencias C de Corte Constitucional son constitucionales, cuando se va contra la Constitución, cuando se deroga o hay un punto mal redactado para hacer el cambio. Muy bien, Elkin. Totalmente. Y para precisar unos temas, las se hablan sobre si esa normatividad que se expuso va en contra de la Constitución o no va en contra de la Constitución. Que es ese control que hace constitucional que hace la Corte. Y donde puede ser declarada exequible, inexequible o condicionalmente exequible, que es lo que se le critica frente a que la Corte Constitucional, esto último, que la Corte Constitucional legisla y que excede las funciones como tal del legislador. Las T pues tienen unos efectos, sus efectos en la C son erga omnes, en las sentencias T son frente al caso en concreto, no se irradia, no saca el ordenamiento jurídico pues una regulación, lo que sí hace la sentencia C, y las SEU son sentencias de unificación, lo que irradia también pues para todo el ordenamiento, y un tema de obligatoriedad del precedente, y sobre todo y estas tres sentencias pues generan un precedente constitucional y vertical, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional es la autoridad máxima, o la protectora y la garante de todo el ordenamiento jurídico y la Carta Magna.
Bueno, la sesión cuarto, frente a la fortaleza y debilidad del Estado Social de Derecho, los límites del Estado Social de Derecho, la necesaria mediación de la ley, las limitaciones presupuestales, la sesión quinta, el rol de la Corte Constitucional en el proceso de fortalecimiento del Estado Social de Derecho y ese control constitucional que hoy se tiene pues, en Colombia y las diferentes formas de control, en donde se encuentran un control concentrado, un control difuso y un control mixto, que es lo que tenemos acá en Colombia, frente a la Constitución. El carácter democrático, el sexo, el carácter democrático del Estado colombiano, la democracia representativa por la Constitución, el tema de la democracia electoral, los partidos políticos, la evolución que se tiene para de este tipo de democracia y de los partidos con la Constitución de 1991, todo el tema de modernización del sistema electoral, la situación problemática de los partidos políticos frente al sistema electoral, el derecho a la oposición. Aquí podríamos mirar el tema del estatuto ante el estatuto de la oposición, que eso es relativamente nuevo. Mecanismos de participación ciudadana, lo que es el voto, lo que es la iniciativa popular, lo que es el referendo, además como un mecanismo para modificar la Constitución, el plebiscito y sus partes vinculantes y sus características. La sesión 8, que va a ser el viernes 30 de julio, que es la otra semana, el viernes, vamos a tener pues, como tal el primer examen. Los exámenes van a ser sencillos, sencillo porque en el sentido de que van a ser A, B, C y falso verdadero, porque somos realmente muchos estudiantes, pero sí les aconsejo que realmente estudien y que presten mucha atención en clase. La sesión 9, que vamos a hablar sobre la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, las dificultades de democracia participativa, y generalmente casi que esto no se ha aplicado. La sesión 10, todo lo que es el problema político, el problema étnico, cultural y esa diversidad que se generó a partir de la Constitución del 91, desprendiéndose un poco de los sentidos de la religión y de esas intenciones o pensamientos morales que tenía la Iglesia frente a la Constitución. Y aquí vamos a hablar de lo que es el problema religioso, educativo, el problema informativo y la política exterior, lo que es el Estado unitario, descentralizado y con autonomía territorial, la soberanía popular. Bueno, el segundo examen, la Carta de Derechos y su protección constitucional. Frente a esto, vamos a ver lo que es la evolución de los derechos humanos, la categorización conceptual de los derechos humanos, el proceso evolutivo y cómo se empieza casi que a vincular esa norma supranacional en el bloque de constitucionalidad. Y además esos derechos humanos, cómo empiezan casi que a vincularse de manera predominante sobre la Constitución, o casi al mismo igual, y eso dependiendo del sentido lato o estricto del bloque de constitucionalidad. Bueno, ese concepto de dignidad humana como pilar de los derechos fundamentales de Hart frente a ese ser en sí mismo. Y esa necesidad, esos derechos fundamentales que derivan también de la protección a través de la acción de tutela. Listo, los derechos sociales, sesión 16, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos, la protección de los derechos constitucionales, cómo se derivan eso y las evoluciones además que han tenido. Y la evolución que ha tenido, por ejemplo, un derecho, les pregunto hoy, ¿ustedes creen que el derecho a la salud es un derecho fundamental? ¿Sí o no? Y si es sí, si la respuesta es sí, ¿este siempre ha sido un derecho fundamental o no? Sí, profe, sí, siempre ha sido un derecho fundamental. Bueno, el derecho a aquí, entonces, esa es la evolución que vamos a mirar. El derecho a la salud hoy en día es un derecho fundamental, pero antes solamente lo era fundamental cuando era por conexidad al derecho a la vida. Es decir, si afectaba la vida, el derecho a la salud se volvía fundamental, de lo contrario no era fundamental y por lo tanto no era objeto de interponer la acción de tutela. Hoy en día, independientemente de si afecta la vida o no, el derecho a la salud es un derecho fundamental y se puede garantizar a través de la acción de tutela. Sesión 17, estructura del Estado de la función, el Congreso, el presidente, la estructura básica, para poder, porque esos son temas que creo que debieron haber visto en teoría del Estado. La sesión 18,
los estados de excepción, la rama judicial, la Corte Constitucional, las funciones como tal de cada uno, y el 19 los órganos de control del poder público, régimen económico, reforma constitucional, vocación de permanencia de la Constitución, la necesidad de la reforma, los límites de los procedimientos para la reforma. ¿Saben cuáles son las 3 o 4 o 5 formas de modificar la Constitución? ¿Eso lo vieron? No, yo no sé, o sea, yo casi no sé eso. ¿Cuál es, doctor? ¿Cómo se puede modificar la Constitución? Son 3. A través del Congreso de la República. Un acto legislativo. Por acto legislativo, asamblea constituyente y no, referendo. O por plebiscito. No, por plebiscito no. ¿No? No. Ah, no. Con acto legislativo, no proyecto de ley, porque el acto legislativo son de 8 debates y tiene una mayor rigurosidad pues, en los debates, y sobre todo después del cuarto debate, que tiene que tener una mayoría diferencial al proyecto de ley, que tiene 4 debates y además que no tiene control, y que el acto legislativo tiene un control como tal, no de la inconstitucionalidad, sino solamente el procedimiento. Y además de eso, sí tiene que hacer la Corte mirar si ese acto legislativo genera una modificación sustancial a la Constitución para ver si se aprueba o no se aprueba y si modifica como tal los principios rectores de la Constitución. Pues, y la otra es la reforma a través de la Asamblea Nacional Constituyente y a través de un referéndum. Y después viene como tal el examen pues, en la última sesión. Bueno, la estrategia como tal, vamos a hacer, van a ser las clases, el estudio de los casos que vamos a poner, yo les voy poniendo en la plataforma la sentencia de lo que vamos a leer y vamos a mirar cada caso en concreto y vamos a analizarlo y debatirlo todos para ver cuál es el problema jurídico y cómo se ha solucionado y qué soluciona como tal la sentencia. Por eso es que necesito de su colaboración, de su compromiso para que esto pueda salir adelante y para que ustedes les pueda quedar lo más claro posible. Siempre van a quedar dudas y generalmente uno genera más dudas que ideas o que conceptos claros, pero sí les van a quedar por lo menos esa iniciativa y ese debate frente a los conocimientos que vamos a ir adquiriendo para que ustedes puedan entender cómo nace y cómo se llegan y por qué uno dice, algunos dicen, no, es que estamos en contra de la cadena perpetua y cómo atentaría cómo atenta esa modificación de la cadena perpetua contra la Constitución por la imprescriptibilidad de las penas y la necesidad y ese cambio sustancial que hace ese acto legislativo al modificar la cadena perpetua y la pena como imprescriptibilidad, como imprescriptible frente a la pena de los abusadores, frente a los menores de los niños. Bueno, vamos a utilizar lectura, taller, los estudios de los casos. Vamos ahorita a ver una película, un documental. Y la idea es que sea esto lo más práctico posible, que sea participativo, que si tienen dudas pregunten. No hay pregunta boba, no hay ninguna pregunta boba. Toda pregunta es válida y si no entienden, con muchísimo gusto yo repito de nuevo y si voy muy rápido, voy más lento, porque yo estoy aquí para ustedes, para que ustedes tengan la mejor educación y la mejor enseñanza. La evaluación, lamentablemente, pues vamos a evaluarlo. Van a ser parciales, teórico-prácticos, donde se van a poner preguntas, conceptos o casos y resuelva ABC o falso verdadero. 30, 30, 40. Y el taller práctico que les comentaba, que es las tutelas. Vamos a hacer un taller para realizar una tutela, la sentencia, la respuesta, la contestación, el autoadmisorio, primera instancia, segunda instancia y la Corte Constitucional en sede de revisión. Y es importante que lean, que hagan las investigaciones necesarias frente a cada caso. Esta va a ser la biografía, se la voy a complementar ahorita, se la voy complementando porque les voy a poner más. Obviamente les resalto pues todo lo que es de Manuel Fernando Quinche Ramírez, de Derecho Constitucional.
los recursos complementarios de las cortes y las reglas como tal de juego. Hoy no nos pudimos conectar temprano por las dificultades del link, porque estaba terminando de dictar otra clase que se me extendió, pero como tal es tratar de desarrollarlo lo más puntual posible por respeto a ustedes, entre 5 y 10 minutos por mucho, y que participen, que puedan participar sin pena. Siempre tengan en cuenta que el proceso como tal de aprendizaje en gran parte es un proceso también individual de parte de ustedes, que complementen y hagan las lecturas. Si no hacen las lecturas, pues se les va a que como tal van a tener dificultades en el momento de aprendizaje y no van a tener como tal los conceptos claros y nos vamos a poner un poco más lento. Tratar de que cuando vayan a hacer, tratar de cuando hagan las intervenciones, pues activen como tal la cara, porque me gustaría conocerlos y verlos. Disminuir todo tipo de plagio, fraude que puedan realizarse por el examen. Mi recomendación es que lo hagan siempre a conciencia y leer como tal las lecturas. Y bueno, y el respeto y no discriminación. Si algún estudiante tiene alguna condición de discapacidad, requiere algún tipo de apoyo para estar en igualdad material frente a los demás estudiantes de la asignatura, pues que nos puedan informarlo para poder tomar las medidas o realizar los ajustes razonables en forma oportuna, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Alguna duda frente al programa? No, doctor, muy bien, doctor. Y les voy a seguir complementándole. Y les voy a montar en otras clases, les voy a montar muchas lecturas complementarias para que puedan leerlas. Y les voy a mostrar acá, creo que están viendo el cronograma, ¿verdad? Sí, el cronograma. Necesitamos 7 grupos. 7 grupos lo vamos a hacer a través de la monitora del grupo, del curso. Entonces, 7 grupos, generalmente que sean, si somos 70, pues dividido entre 7, 72. Entre 7. Serían de 10, 11 y máximo 12 estudiantes por cada grupo. 9, de 9 a 12. Por favor, escojan, coordínenlo con la monitora. Se va a presentar como tal una tutela el 25 de julio del 2021. El juzgado de primera instancia deberá, bueno, mentira, son 1, 2, 3, 4. Son 5 grupos. Son 5 grupos. Son 5 grupos. 72. Entre 5, entre 13 y 16 estudiantes. Y le estoy dando fechas prudenciales y teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes, pues que tengamos que tengamos el tiempo necesario para que puedan poner accionante. Profe, qué pena, te interrumpo. En el grupo hay 13 grupos dentro del grupo. Pero sí, yo necesito 5 grupos, que se metan todos en 5 grupos. Ok. 5 grupos, porque... Perdón, doctor, ¿en 5 o en 7? De 5. Porque miren, juez de primera instancia, estación, accionado. Listo, miren. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, son 5 grupos. Son 5 grupos y estas son las fechas de presentación para la acción de tutela. El caso ya se lo voy a dar, que es el caso Lobo y León versus EPA Colombia, es un caso de injuria y calumnia, donde quiero que presenten el grupo accionante. El grupo accionante presenta la tutela de aquí al 25 de julio del 2021. El juez de primera instancia pues tendrá como tal tendrá que presentar el auto de admisorio pues el 26 de julio o inadmisorio
dependiendo pues si cumple o no cumple con los requisitos. El accionado pues, presentará como tal la constatación el 29 de julio de 2021. Después el juez como tal de primera instancia presenta el fallo, este fallo de primera instancia, fallo. El accionante o accionado accionado presentan la impugnación, que es el recurso de apelación, pero en sede de constitucionalidad de acción y tutela se llama impugnación. El juez de segunda instancia falla, ese fallo pues entra en sede de revisión. De todas maneras, todos estos procesos se los vamos a explicar más adelante. Entra en sede de revisión y la Corte Constitucional pues revisa si la sentencia está bien o no, pero supongamos que vamos a llegar a la última instancia. Todo depende de la argumentación. Tómense el tiempo para escribir lo que crean pertinente, para argumentar lo que tengan que argumentar. Primero, escribirlo de forma adecuada, con buena ortografía, con buena redacción, con buena sintaxis. Mi recomendación es que siempre utilicen letras como Times Roman o Georgian, sin espaciado, con interlineado 1.5 y con el margen normal que se tiene pues en Word. Tengan en cuenta que este tipo de letras mejoran la confiabilidad y la lectura para el lector y generan una mayor persuasión para el lector, y sobre todo en el espacio. Los espacios generan menos cansancio también en la lectura. Por eso las altas cortes generalmente utilizan un margen de 3 y un interlineado de 1.5 o 2.0, para que cuando las personas que lo vayan a leer lo lean de manera más adecuada y no se cansen y sean más comprensibles. Esos son tips que deben tener al momento de realizar un escrito, una constatación o algo en un juzgado. Van a ir aprendiendo poco a poco la mecánica de la práctica. Sé que le falta mucho para conocer esto. Tomen minutas, busquen conocimiento, investiguen, lean. Son bastantes. Divídense el trabajo, cada parte, y vamos a analizar como tal los hechos. ¿Alguna pregunta frente a esto? Profe, es que yo no sabía sobre ese caso. O sea, hay que investigarlo bien, el del caso Lewy versus EPA Colombia. Ya se los pongo y los vamos a mirar de una vez. Vamos a ver si aquí tengo el video. Y tratar de solucionar, mira, vean acá, vamos a hacer. Se lo busco. Profe, te hago una pregunta. Habla Mariana, discúlpame. ¿De dónde eres? Yo soy de Barranquilla. Ok. Bueno, ya me presento. Me presento. Mi nombre es Luis Moreno Caballero. Yo soy de Barranquilla. Hace más de, creo que de 13 años vivo acá en Bogotá. Yo soy abogado y politólogo del Rosario. Hice las dos carreras al mismo tiempo. Especialista en Derecho Penal de la misma universidad. Magíster en Derecho Penal del externado. Fui profesor y monitor durante mucho tiempo en Derecho Constitucional Colombiano 1 y 2 por más de 5 años, con una magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Hice mis prácticas y mis educaturas también en la Corte Constitucional, en el Senado. Tengo una experiencia pues, en asesoría en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. He asesorado a la Superintendencia Notarial de Registro, al Acueducto de Bogotá, a la Personería de Bogotá. Soy el jefe jurídico del Hospital de Fosca. He asesorado a la Contraloría, a la Jurídica del Senado. Hoy en día soy el director de la firma que ven acá, MUBA Legal, que ven ahí en el logo MUBA Legal.
asesoramos a empresas constructoras, a entidades públicas, a IPS, a EPS, a empresas internacionales en el sector energético, de energías renovables, a FinTech, a unas empresas chinas, de Bulgaria, mexicanas, estadounidenses, en temas de contratación estatal, en civil, familia, laboral. Saqué un libro con Carlos Arturo Gómez Paballó, que fue vicecontralor y viceprocurador de la Nación, que se llama Instituciones de la JEP. ¿Qué más? Bueno, he dictado clases en la Universidad de AN, con ustedes, en Derecho Penal Especial, en la Universidad Popular, en Legis, en la Universidad Militar, en la Universidad del Rosario, a entidades públicas, en capacitaciones. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, pues yo les voy a montar también mi hoja de vida en la plataforma para que la conozcan. Nos han llamado de Caracol, de RCN, La Semana, W, El Espectador, El Heraldo, Cable Noticias, Canal 1, Canal Institucional. Yo creo que hemos salido en todos los medios más importantes por el reconocimiento que hemos logrado. Representamos a personas tanto en el sector privado como personas jurídicas, como personas naturales, y sector público. No sé si tengan alguna otra pregunta o me falte algo. Bendito sea Dios que tenemos este profesor, una eminencia. Respetable su profesión, doctor, y su carrera, sus logros. Muchas gracias. Todavía falta mucho por hacer, pero ahí vamos poco a poco. Poco a poco. Y bueno, este es el caso. Vamos a ponérselo. Es un caso que estuvo muy sonado y me gustaría realmente que el trabajo que hagan, tanto la sentencia, que no se pongan limitantes, que digan, que no sé nada, no sé, es mi primera acción de tutela, háganlo, esfuércense, que así empezamos todos, haciendo los documentos, porque creo que cuando uno sale a la universidad ni siquiera le enseñan a hacer un poder. Y qué bendición que puedan hacer ustedes el trabajo de una acción de tutela y que eso les sirva como un plus para quitar la peor nota. Si es que creen que si es que en algún momento pues le va a ir mal en algún parcial, que no creo que les vaya mal, de los parciales van a ser de mucho análisis y comprensión. Y vamos a ver el caso. ¿Lo ven? ¿No? Sí, profesor, lo estamos viendo. Machita, por botazo. Por Dios, ¿qué hermana sí vea? No, machita, por botazo. Que su pareja es pareja, que me cae re mal. Que me parece que es súper poco hombre, porque lo es. O sea, yo no puedo, o sea, si yo fuera un man, yo no hablaría mal de una mujer. Pero mira, es que hay veces que uno cuando se hace retoque, uno se lo hace. Ni tampoco sabiendo que esa mujer en la que ha hablado mal, pues va a tener un hijo mío. O sea, yo no soy la tan piroba, ¿me entiendes? ¿Por qué el man, cada vez que habla mal de usted, saca una canción? ¿Es que no puede mismo promocionarla sin tener que hablar de ti, querida? Aquí el día de hoy no le vamos a hacer publicidad a nadie. Empecemos por ahí. Publicidad gratis, no nada. Ya pasaron. No, espere mi pregunta. Escuche mi pregunta. Es que, amor, yo no sé qué le pasa. Primero canta repaila. Segundo, canta gratis. Ni tampoco. Ya les pongo más, que son varios videitos. ¿El video lo podemos encontrar en YouTube? Yo se los subo. Todo este tema se mueve bastante, ha sacado, lo movieron bastante los medios, pero más que todo me interesa ver
dos cosas más y lo que ustedes puedan ir estructurando y consiguiendo pues su creatividad y lo que yo pueda ver de la tutela, bienvenida sea. Vamos a ver si acá tengo el otro link. Sin tener que hablar de ti, querida. Amor, aquí el día de hoy no le vamos a hacer culo. No, espere mi pregunta. Escuche mi pregunta. Es que, amor, yo no sé qué le pasa, si es que yo no sé, marica. Primero canta repaila. Aquí Segundo, publicidad canta gratis. Canta falla. Tres vasos de agua con azúcar que se me está bajando. Y Este es el otro. segundo, quiere darle celos con una mujer que quiere seguidores. ¿Qué es eso, marica? Mejor ponte a estudiar, ponte a emprender, querida. Pero buscando seguidores. Marica, me cae re mal esa mente, marica. Es que yo soy re sincera. Pero veo, apaguen esto, mi novia me dice, marica, no, se me cae re mal, marica. Oye, amor, tú eres cosa seria, tú eres fuerte. Igual que su Amiga, es que me da mal genio, amiga. Yo lo quería decir porque me da mal genio, amiga. Uy, yo lo tuviera ahí, amiga. Uy, ay, mismito, mamá. A la cabeza, a la papadita. A la cabeza. Ahí va mi pregunta. Ay, sí. Este, ya les muestro acá el otro. Este es el otro, que salió por Canal 1. Tengo que llevar un muy buen regalo. Ahorita tengo que trabajar el doble. Porque yo soy el papá, querida. Si ese man no tuvo las huevas puestas, yo sí tengo las tetas bien puestas, querida. Y yo sí respondo, mi amor. Tengo que llevar un muy buen regalo. Ahorita tengo que trabajar. Es más, estos links se los voy a subir. Y este es el video. Tengo que llevar un muy buen regalo. Ahorita tengo que trabajar el doble. Porque yo soy el papá, querida. Si ese man no tuvo las huevas puestas, yo sí tengo las tetas bien puestas, querida. Y yo sí respondo, mi amor. Bueno, en principio, ese es el análisis que tienen que realizar. Yo les voy a subir algunos elementos al caso. El caso es sobre la vulneración de un derecho fundamental. ¿Quién se atreve a decir cuál? ¿El buen nombre de una persona? Sí, la honra. La honra. No nos vamos por el tema penal de injuria y calumnia y esas cosas, sino sobre todo la protección del buen nombre, la limitación que se tiene frente a hacer ese tipo de comentarios. Y bueno, los accionados pues nos mostrarán todos sus dotes de habilidades para tratar de convencer al juez si le asiste o no le asiste razón. Cada quien pues hace, aquí no hay una solución única. Aquí depende de la forma en que argumenten como tal el accionado o el accionante. Ya ustedes pues se mirarán cómo se dividen el trabajo, cuáles son los que van a conformar, quién va a ser, las partes son accionante, juez de primera instancia, accionado, juez de segunda instancia y Corte Constitucional. Cinco partes, 5 grupos, y estas son las fechas en que tienen que entregar cada grupo cada cosa. Profe, es que cuando usted dijo que este es un caso que salvó en nombre, ¿a qué se refiere con eso?
que salga un nombre o buen nombre. Sí, al buen nombre. El honor, entonces el primer análisis, ¿es el buen nombre un derecho fundamental? ¿Es la Sí, o sea, honra yo, un derecho fundamental? Ese es el primer análisis. El accionante dirá que sí. El accionante dirá que sí, que fue violentado, que fue vulnerado. El accionado dirá que no fue vulnerado. El juez que dirá... Doctor. Sí, ¿quién quiere hablar? Diego Monroy, en el artículo 21 vemos que se garantiza el derecho a la honra. ¿Por ese lado también nos podemos ir? Sí, sí. Todas las preguntas que quieran me la pueden hacer, me pueden escribir. Eso tienen tiempo de aquí al 25 a que estudien, investiguen, lean, busquen minutas, establezcan bien cómo están los hechos, cómo se configura. Los hechos técnicamente son, cada numeral de los hechos, el supuesto fáctico, debe ir cada hecho, no todos, no 5 hechos en un mismo numeral. Cada hecho en un numeral debe tener una estructura, eso lo van a ver. Yo después pues les haré retroalimentación de lo que vayan haciendo, pero tienen que ser como si ustedes vieran, como ustedes fueran los abogados. Hoy León los llama a ustedes a la parte accionante y miren, es que me acaba de pasar esto, acaban de hablar mal de mí, la gente me está odiando, me está generando un reproche y ustedes se van a ir a dar cuenta. Yo no quiero adelantarme a mi pensamiento, sino ustedes se van a dar cuenta de lo que puede ir pasando, y quiero que estructuren tanto la tutela como la contestación, como el auto admisorio, como la sentencia de primera instancia, segunda instancia y la revisión, como si ustedes fueran las personas como si tuvieran ese papel. Si son jueces de primera instancia, el auto admisorio tiene que ser tal cual como pasa en el juzgado. Y todas estas cosas son fáciles de conseguir y de tomar el ejemplo, pero que ustedes argumenten y sustenten lo que tengan que sustentar y fundamentar. Siempre se gana un proceso con pruebas, siempre se gana un proceso con una buena redacción, con una buena escritura, con una buena sintaxis. Yo les voy a subir unos documentos para que ustedes sepan argumentar y para que les sirva a ustedes los conectores, aprendan a utilizar muchos conectores y no repitan siempre el mismo conector. Y bueno, ¿no? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda sobre si la tutela sí es asequible en esos casos, ya que pues dicen que la tutela es cuando ya se han agotado todos los medios para defender ese derecho fundamental, ¿no? ¿Tú qué parte serías? Hasta el momento creo que nosotros vamos con... Espérame, le digo, profe. Eso es lo que tienen que analizar. Y mi respuesta de esta manera va a ser, eso es lo que tienen que analizar. Y lo que tienen que mirar, si procede o no procede. ¿Cómo va a ser el argumento? Porque yo no les puedo decir, puede que proceda, depende de cómo lo argumente. Puede que no proceda, depende de cómo lo argumente. Si lo argumentan bien, procede. Si no lo argumentan bien, no procede. Porque en la investigación que van a hacer para hacer la tutela y para hacer la contestación, ustedes van a encontrar elementos que les van a servir para saber si procede o no procede. Pero en principio pueden ser las dos. Eduardo. Nosotros somos de primera instancia. Bueno, ¿tú cómo puedes tener el honor de decir si la tutela es procedente o improcedente? ¿Cuál es el decreto de la tutela? Tiene que basarse en todos estos procedimientos. Están regulados. Aquí les voy a copiar de una vez el decreto, anoten el decreto 2591 de 1991. Es el decreto que regula como tal todo la competencia de la tutela. Decreto 2591 de 1991. Esto es un primer ejercicio. Yo sé que no hemos dictado todavía no hemos llegado a la clase de la tutela. Sé que de pronto tendrán falencias, pero tienen mucho tiempo para hacerlo. El tiempo nos apremia. Para eso intentaré de pronto darles las clases de tutela en estos días para que ustedes puedan seguir y avanzar. Pero en principio busquen el decreto, ahí está el procedimiento.
miren si hay, cómo utilizan ustedes algo precedente, vertical, horizontal. Eso creo que lo vieron en las clases de Derecho Constitucional. No sé si tienen alguna otra duda frente a esto. Profe, ¿usted de casualidad tiene bien investigado ese caso? Sí tengo muchas cosas investigadas, pero lo que encuentren, yo les pongo lo básico, yo les pongo lo básico y lo que encuentren, porque la idea es que hagan ese trabajo. Y si ustedes van a ser abogados litigantes o van a ser defensor de esto, les toca hacerlo porque el cliente no se lo va a dar. El cliente a veces no tiene los recursos para un investigador y recoger toda la información. Entonces les toca a ustedes hacer el análisis y buscar qué noticias se buscaron por qué dijo. Esos 2 videos que les mostré son los principales. Hay otro video que se los voy a compartir porque son 3 intervenciones que ella hace. El primero, que es el de Baby Shower. El segundo, que es que lo hace a través de una historia. Después pasa a través de un live con Andrea Valdiri. Y después pasa cuando se le hace ahí una solicitud de rectificación, hace otro comentario a través de una historia. Eso se lo voy a compartir también. Pero más que todo eso es eso. Esos son los 3 principales que los voy a compartir. Para no extendernos que se replicó, si no se replicó, pero eso también es importante. ¿Qué tanto alcance tuvo en estos casos? Porque cuando ustedes hagan análisis del derecho a la honra, ustedes van a mirar, primero si es un derecho fundamental, cómo se encuentra afectación, si se debe proteger a través de la tutela o no se debe proteger a través de la tutela. Todo eso lo van a encontrar a través de la argumentación del accionante, del grupo accionante. Y que convenzcan al juez, que ustedes sean imparciales. Y listo. Profe, buenos días. Yo te hago una pregunta, discúlpame. ¿Qué tan veraz es que una tutela deba llevar jurisprudencia o no es necesario que la lleve? Ya que la persona encargada de conocer el derecho es directamente el juez y no la persona que coloca como tal esta acción. Bueno, en principio, ¿Es necesario o no es necesario llevar jurisprudencia a la tutela o cómo se maneja? No es necesario, no es necesario. La tutela tiene unas características que le dan prioridad de su simplicidad. Lo importante es que se demuestre la vulneración de un derecho, pero en principio lo que yo sí hago, presento una estructura viendo los hechos, un fundamento jurídico que va estructurado en 3 sentidos, o generalmente 4. Uno, un fundamento normativo que nace a partir de las normas supranacionales, de los derechos interamericanos de derechos humanos, después norma constitucional, después la normatividad de la ley, de ahí para abajo lo que se desarrolla. Después, dentro de ese fundamento jurídico, analizo la jurisprudencia y después analizo la doctrina. Eso así lo hago yo. Y después de eso hago un análisis de los hechos y del fundamento jurídico para el caso en concreto. Y después paso a lo que es las pruebas, los anexos, el juramento estimatorio y todo eso. Todas las características y necesidades que se requieren pues, para presentar la tutela. Entonces, pero no necesariamente necesita tutela jurisprudencia, pero yo en principio, si yo fuera el abogado, yo sí la colocaría en ciertos casos, dependiendo del caso. Hay ciertos casos que el juez realmente desconoce una sentencia de hace un mes, un año. Me pasó en un proceso penal que el juzgado desconocía una sentencia de exequibilidad condicionada frente a unos peritos, y ni siquiera el procurador ni el fiscal tampoco la conocían. Y eso fue el año pasado, y esa sentencia había salido en el 2019, más o menos. Mentira, fue antes de pandemia y había salido en el 2017, 2018. Había salido como 1 año y medio antes, 2 años, y el juzgado no la conocía. Entonces, sí, pero pues yo siempre lo he visto que sería como un insulto de parte de un abogado o una persona que conozca el tema, que no coloque o no aporte jurisprudencia o doctrina, como usted lo está diciendo. Pero de pronto una persona que no sepa absolutamente nada del caso, aún así la puede presentar y aún así tiene derecho a la respuesta, pues sin colocar jurisprudencia ni anotar ninguna sentencia ni nada. Pues porque hay personas que de igual forma no tienen absolutamente conocimiento, por eso contratan los oficios de un abogado.
Eso de un abogado que realice una tutela, un derecho de petición y que no mencione jurisprudencia ni doctrina, pues es bastante mediocre de parte del abogado. Pero de pronto una persona que no tenga nada de conocimiento de esto, sí. Depende, porque De todas formas es un derecho. la tutela, o sea, eso depende del caso y la complejidad, porque la tutela no te exige ni siquiera que contrates un abogado. Puede presentarlo, cualquier ciudadano puede presentar la tutela sin ningún problema. O sea, realmente no te exigen unos parámetros básicos y hay hechos que son tan relevantes o tan claro la vulneración del derecho que uno no necesita desgastarse de pronto poner una tutela o de pronto poner jurisprudencia. O sea, obviamente yo, José Moreno, y la firma nunca iría algo sin una referencia, porque por lo menos pondría una sentencia de un máximo órgano para tener un precedente vertical que le exigiera al juez, si se va a partir de ese precedente vertical o horizontal, tuvieron como tal una argumentación jurídica. Pero yo estoy de acuerdo contigo que por lo menos el abogado debería presentar una jurisprudencia, pero no es de obligatorio cumplimiento. O sea, no es que sea malo o bueno, porque puede que el hecho sea, la vulneración sea evidente, no necesita poner un precedente o algo. O de pronto necesitamos presentarla ya porque se va a morir la persona y mientras uno investiga y necesita el hecho ya, o solamente la menciona, no la explicaciones, o sea, depende del caso. Y hay ciertas características de la tutela que vamos a ir analizando pues en la clase respectiva para eso. Y de todas maneras, en lo que vayan analizando, ustedes van a ir conociendo un poco más de la tutela, averiguando y van a ir razonando pues si existe o no existe derecho para tutelar frente a Lowy o para Epacolombia. ¿Qué más piensan? ¿Qué más preguntas tienen? Doctor, la tutela es la 461.992. ¿Esa es la tutela? No. O sea, no. La tutela la van a hacer ustedes. Sí, pero la de EPA Colombia. No. La de EPA no hay ninguna tutela todavía. ¿No? No dictamen. La que yo les mencioné es para esta clase, para la sesión tercera, frente a los estados sociales y de derecho y el pluralista y, bueno, y otros derechos acá que vamos a mirar en esa clase. Muchas gracias. Y el video, vamos a ver si alcanzamos. Profesor. Sí. Profesor, perdóneme. Una pregunta, que es que tengo yo aquí una inquietud. Nosotros vamos a hacer la tutela, ¿cierto? Y vamos a hacer como si el desarrollo como si lo estuviéramos presentando ante un juez y unos van a ser de jueces y otros van a ser de la parte del accionante, otro va a ser la parte de impugnación y hasta llegar a la Corte Constitucional, finalmente. Sí. Pero doctor, entonces nos daría 7 grupos y el profesor nos ordenó 5. No, solamente son 5. Porque tenemos 7 puntos. No, son 5. Accionante. Sí. Accionado. Juez de primera instancia. Juez de segunda instancia y Corte Constitucional. El accionante tiene que presentar la tutela y además de eso tiene que presentar la impugnación. El juez de primera instancia tiene que presentar el auto omisorio y además el primer fallo. Y el accionado tiene que presentar la contestación y la impugnación. Bueno, doctor, esa partecita sí, doctor, nos la regala bien clarita para poder hacer el desarrollo. Nosotros no hemos hecho todavía nunca. Salen 5 grupos de 14 alumnos cada uno, sobran 2, entonces serían 3 grupos de 14 y 2 grupos de 15. Profesor, gracias. Ahí está más claro. Sí, está claro, doctor. Pero, a ver, por ejemplo, en el caso de mi grupo, nosotros somos la contestación, el accionado. Nosotros para poder desarrollar
nuestro trabajo, tendríamos que conocer la tutela que presenta el accionante, ¿no? Sí. Tocaría, es decir, hasta la fecha, el 26 de julio, Ajá. el 26 de julio conoceríamos en qué consiste la tutela. Ajá. Nosotros, la contestación, o sea, el accionado 29 de julio. Sí, de todos modos, tendríamos algo de 3 días para presentar la contestación. Exacto. De todos modos, todo depende también de cómo el primer grupo elabore la tutela. Cómo la interponga. Perfecto. Ese es el análisis. El primer grupo presenta la tutela el 25 de julio. ¿Se la presenta a quién? A mi correo y la envía a la monitora para que lo compartan en el grupo que ustedes tienen. Entonces, ¿quién lo va a analizar? El juez de primera instancia. El juez de primera instancia la analiza el 25 y sale y el 26 profiere auto admisorio o inadmisorio o de rechazo de la tutela, dependiendo de que también lo haga. Profe, es que yo no he estado muy pendiente de los grupos para ver si alguien me puede añadir a un grupo. Ahí cuadras con la monitora y vas cuadrando. Y, por ejemplo, después del 26 de julio, el juez de primera instancia, entonces, publica el auto admisorio y le da el corre traslado al accionado para que se pronuncie, para que conteste la tutela. Y tiene hasta el 29 de julio, 3 días, para que conteste. Ok. Y así. Entonces, después del 29 de julio, presenta el accionado hasta las 12, puede ser hasta las 12 de la noche. Y el fallo de primera instancia está hasta el 3 de agosto. De ahí doy más tiempo porque el fallo también tiene que ser bien estructurado. Y tiene que hacer tiene que haber un problema jurídico. Tiene que determinar un problema jurídico, si hay o no hay. Si procede la tutela frente a la honra en esos delitos o no. O si no procede, o si es improcedente. Si no se vulneró ningún derecho. Y así van cogiendo las fechas y van haciendo el traslado. A mi correo y a la monitora para que lo compartan siempre en el grupo. O al grupo que ustedes tengan, pero que estén todos. Y listo. ¿Claros? Sí, doctor. Profesor, Sí. entonces como para concluir, la monitora elige los 5 grupos. El primer grupo presenta la demanda y así suavemente se le va dando desarrollo. Si ustedes le envían ya como ustedes organicen con la monitora. Ya están organizados. Como ustedes organicen. Ya lo tienen Ya están los organizado. grupos organizados. Ya. Ya les mostré Creo que los hechos. Ya les mostré los hechos, cómo van. Lo que les voy a subir. Ustedes investigarán más. Buscarán más jurisprudencia. Buscarán más soporte de ese caso en redes sociales, por internet. Buscarán la normatividad. Harán todo el análisis. Alguien redactará los hechos, alguien redactará la parte jurídica, alguien redactará las pruebas, pueden tener pruebas, pueden aportar pruebas, que otras pruebas pueden, las que se ingenien dentro del marco de lo normal, que ustedes puedan aportar, aparte de las que ya tienen. Y bueno, porque aquí pueden aportar pruebas que yo no se las voy a dar. Piensen con porque el accionante qué más aportará. Y el accionado que aportaría también que legitime o que demuestre que no se vulneró en un derecho y en cambio que sí se vulneró el accionante. Y el juez decidirá de acuerdo a lo que las partes pues se la presenten. ¿De acuerdo? No, excelente, profesor. Estamos un poquito confundidos, pero suena muy interesante. Perfecto, Muy ya interesante, quedó doctor. claro. Tranquilo que les va a ir bien. Y en el programa les voy a poner este video que lo vamos a ver, yo creo que en la próxima clase, o si lo pueden ir viendo, pues se lo dan todo, pues dominaremos. ¿Y listo? Profe, lo de los grupos y eso en serio es que a mí no me llegó ningún grupo al celular. Hacen el favor y me escriben los que no tengan grupo. Es que, ¿quién eres tú? ¿Cómo hago? Es que yo como yo soy nuevo en Tatiana. esto del Zoom.
Tatiana, escríbanle. Pero me puedes escribir tú, es que yo no lo sé cuál. No, dejo mi número en el chat. Acá es bueno. donde me escribe. Esto ya voy. Profe, ¿será que nos puede dar Gracias. el número de la sentencia que dio la Corte frente al caso? No, frente ¿O al cómo? caso no hay. O sea, esto es un caso nuevo que no ha pasado. Ok. Aquí está solamente, yo le presento los hechos y los demás lo van desarrollando. Pero ustedes van a encontrar suficiente material sobre esto. Esto es algo que pasa a diario. Esto es algo que pasa a diario. Listo, ya voy a cerrar entonces acá. Les agradezco muchísimo. Si tienen alguna otra duda, aquí tienen un amigo más. Lo que necesiten y cuenten conmigo. Para lo que Profe, ¿usted sube las excelente grabaciones de la clase a la plataforma? Yo se las subo, sí, yo se las subo hoy. Gracias, profe. Discúlpeme. Muchas gracias. La forma de evaluar es que como había tanta intermitencia, tanto de la señal suya como la de nosotros, ¿nos la puede recordar? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La forma de evaluar, la forma de evaluarnos. 2 parciales, 3 parciales, 30, 30, 40, parcial ABC, selección múltiple y falso verdadero. Lean muy bien, tomen esas explicaciones, se las daré también al hacer el parcial. Y este taller de la acción de tutela, siempre y cuando lo hagan bien, pues les quitará la peor nota que puedan haber sacado, o le mejorará la nota. Individual, ¿no? Los parciales. Sacaron 2 en el primer parcial o 3 en el primer parcial y el trabajo por lo bueno que lo hicieron, porque parecían ya abogados y parecían un juez decidiendo, y en la estructura, en la forma, en la sustentación, argumentación, pues le quitará, y sacaron 4 o 5, le quitará esa nota más bajita que fue el parcial, el 2, y le pondrá esto, para no estar enredándonos. Y si le fue bien 5 en 5 en 5 todo, pues no le quitará ninguna nota. Si le fue 5 en todos los parciales. Traten de ser muy exigentes. Exíjanse mucho. Exíjanse mucho. Y listo. Listo, profe. Muchas gracias. A ustedes. Bendiciones. Feliz tarde. Que Dios los bendiga y mañana nos vemos. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, igual. Esté muy bien, doctor.